Continuamos en Tienda la Palabra Diputado con el diputado Stalin González, jefe de la bancada de la Unidad en la Asamblea Nacional. Diputado, usted participó en la reunión que sostuvieron los representantes de la Asamblea con los mediadores del diálogo. ¿Qué conclusión saca ese encuentro? ¿Le transmiten confianza a esos mediadores? ¿Qué viene ahora con el tema del diálogo? Mira, creo que primero el que los presidentes de la Comisión de UNASUR y el presidente Zapatero estén aquí en Venezuela significa que hay un problema y que la región ve que en Venezuela hay un problema. Hay una declaración del presidente Samper donde dice, para que una democracia sea sólida o haya democracia, debe haber autonomía del Parlamento. Justo el viernes, cuando estábamos en la reunión, estaba llegando una comisión del Ministerio del Trabajo para hacer realidad la sentencia del TCJ, donde quiere que se pague la nómina directamente desde el Ejecutivo a los trabajadores de la Asamblea. Entonces, aquí seriamente hay un problema en Venezuela sobre las instituciones, sobre la autonomía de los poderes y cómo el gobierno ha desconocido totalmente el hilo o la Constitución. Que hoy los presidentes traen una nueva propuesta que está en estudio de la mesa, 21 puntos, el cual le tenemos observaciones serias a muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema del desacato, mal llamado desacato de la Asamblea Nacional. Aquí no puede ser que lo que plantea el gobierno o lo que plantean en el documento. Nosotros estamos en desacato y por eso las leyes que construimos no se pueden promulgar porque se hicieron porque estábamos en desacato. No podemos nombrar los rectores del CNE porque estábamos en desacato. No podemos convocar a ningún ministro porque estábamos en desacato. Okay. Toda una serie de competencias no se pueden realizar porque estamos en desacato. Pero sí debemos reconocer la deuda adquirida por la República. Entonces, el desacato es bueno para una cosa o para otra. Es lo que te da muestra es que el gobierno solamente está interesado en el tema financiero, en ver cómo endeuda más a la República, en ver cómo endeuda más al país. Y ahí hay que entrar en un tema, en una conversación franca y un acuerdo franco con el gobierno. Aquí hay que revisar cada uno de esos acuerdos que se hicieron. Aquí se hicieron acuerdos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional y que no es que la Asamblea esté en desacato, sino que hay un desconocimiento del Ejecutivo a las decisiones de la Asamblea. Hay que buscar un punto de acuerdo y el punto de acuerdo está en la Constitución. Y ahí, con base a ello, que nosotros estamos agarrados a la Constitución para que aquí se restablezca la Constitución, se restablezca el orden jurídico. Ciertamente el TSJ es el ente máximo de interpretación de la Constitución, pero también dice que los funcionarios y magistrados que estén en uso de sus atribuciones, hagan abuso de poder, también están cometiendo un delito. Y evidentemente los magistrados del TSJ de la Sala Constitucional están cometiendo un delito al sobrepasar sus poderes y querer poner a la Sala Constitucional por encima de 14 millones de personas que eligieron la nueva Asamblea Nacional. Bueno, tomando en cuenta todo lo ocurrido, todo lo que hemos visto en este tiempo, ¿se puede retomar el diálogo? ¿Pueden confiar ustedes en los mediadores, en el gobierno de que va a cumplir su palabra? Porque lo que vimos fue un gobierno que utilizó el diálogo para ganar tiempo, legitimidad, también para apaciguar, y una oposición que se desdibujó en el marco de aquel diálogo. Mire, yo creo que el acuerdo político siempre es necesario. La crisis que hoy vive el país amerita un acuerdo, pero un acuerdo que pase, sí, porque entren las medicinas y alimentos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Eso tiene que ver con un tema financiero, ok. ¿Cómo vamos a hacer para que entren medicinas y alimentos? Pero un acuerdo también de cómo que se publiquen los cronogramas electorales que están pendientes. Aquí hay una decisión, aquí los venezolanos tenemos derecho a elegir, tenemos derecho a votar. Aquí debe acabarse con el desconocimiento de las instituciones. Aquí el gobierno carga un discurso, y lo decía Elías Agua una vez en la Asamblea, cuando habló del discurso del 350, que llamaban al 350 contra la Asamblea, de que había que reconocernos. Y yo hablaba con ellos y les decía, sí, es verdad, tenemos que reconocernos. Ustedes tienen que reconocer que sí, el chavismo existe, el chavismo es una fuerza que está en el país, pero es una fuerza que hoy está disminuida, es una fuerza que representa hoy el 22-23% de la población, que hoy hay 85%, 87, 80, por ahí 80% de los venezolanos que quieren un cambio político, que ese 80% no se siente representado en la MUD, es verdad, la MUD representa hoy el 60-65% de la población, pero las cosas cambiaron en este país y que tenemos que buscar un acuerdo con base a esas realidades. No puede creer el gobierno que es el mismo gobierno de hace 7, de 5 años, que podía hacerlo todo sin que todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Que el país está pasando trabajo, aquí la gente no tiene comida, no le alcanza el dinero, los servicios públicos son un desastre, sales y te roban en cualquier sitio. Aquí necesitamos un acuerdo para que haya elecciones, para que haya un cambio político en Venezuela y que den los cambios económicos y sociales que tanto necesitamos. Claro, pero yo veo el punto del diálogo y veo que es hasta difícil para el gobierno admitirlo, porque para el gobierno admitirlo tendría que cambiar su naturaleza. O
ser un gobierno democrático. Reconocer la Asamblea es reconocer una Asamblea que te va a aprobar leyes, que te va a aprobar presupuestos, pero que te va a interpelar a ministros, que puede aprobar votos de censura, que puede hacer una auditoría profunda del gobierno, y el gobierno estará dispuesto a eso. O sea, se puede creer en la posición del gobierno a favor del diálogo, consciente de lo que eso representaría para su estabilidad. Por eso es que yo creo que hay que desnudar al gobierno. Aquí la discusión del diálogo tenemos que llevarnos a eso. Aquí el gobierno, ¿qué hizo con el decreto de sección? Obviar los controles, obviar que las leyes del presupuesto vinieran a la Asamblea. El gobierno se acostumbró a gobernar sin controles y que todo se despilfarraba y que la corrupción se lo llevara. Aquí hay que desnudar al gobierno. Hoy el gobierno quiere la mesa de diálogo, es por el tema económico, porque sabe que no va a conseguir ningún tipo de préstamo fuera del país si no hay reconocimiento de la Asamblea. Pero para eso tenemos que discutir en la Asamblea qué tipo de financiamiento son, qué se hizo con el dinero que estaba, cuál es la ley de presupuesto. Hoy los venezolanos no sabemos cuánto es el presupuesto de la nación. Nunca ha salido publicado en la Gaceta Oficial el presupuesto de la nación. Entonces, parte de la discusión es que hay que desnudar al gobierno de su vocación totalitaria que tiene y que, huyéndole al debate del diálogo y diciendo que con la dictadura no se negocia, lo que le hacemos es un favor al gobierno. Yo creo que aquí hay que desnudar al gobierno, enfrentarlo, decir punto por punto por qué ellos están evadiendo el control de la Asamblea y desenmascararlo ante los 30 millones de venezolanos que somos los que estamos pagando las consecuencias de la mala política del gobierno. Estamos conversando con el diputado Stalin González, jefe de la bancada de la Unidad en la Asamblea. Hacemos una pausa y continuamos con Tiene la Palabra, diputado.